Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy les hablaré de la voz pasiva del griego antiguo. Bienvenidos todos. Mi video tendrá las siguientes partes. En primera instancia corregiré los ejercicios de la lección estudio de la reduplicación. En segunda instancia hablaré del aspecto semántico de la voz pasiva. En tercer lugar, consideraré el fragmento del Evangelio de Lucas. En cuarto lugar, hablaré de la morfología del presente y el futuro de voz pasiva. En quinto lugar, hablaré del uso de la voz pasiva. Y en sexto lugar, indicaré en qué consistirá la próxima tarea. Hola, hoy no voy a corregir todos los ejercicios de griego-español, sino solamente los que considere más interesantes. Ya miré las tareas de ustedes por encima y los que voy a corregir son aquellos donde vi que mis estudiantes se equivocaban. El primer ejercicio que voy a mirar es el número 1. El ejercicio número 1 dice así: Legusin hoisopoi gemas pepikenai prostenareten. Este ejercicio lo vamos a mirar en María Camila. Aquí simplemente hay que aplicar los pasos. Recuerden ustedes que los pasos son los siguientes. Paso número 1, tranquilizarse. Paso número 2, morfología. Camila hizo aquí la morfología ya. Ella señala con azul las formas verbales, señala en amarillo, creo que es lo que está en nominativo. Bueno, veamos entonces qué tenemos en morfología. Formas verbales hay dos. Legusi está lo que ustedes saben, presente, indicativo, voz activa, tercera de plural. Y pepikenai es el infinitivo perfecto de un verbo interesante griego antiguo. Antes de continuar, quiero hablarles de este verbo. Este es un verbo que todos ustedes deben conocer. Y ya les muestro qué es lo que tiene este verbo interesante. Es un verbo que ya nos habíamos encontrado, es la raíz pi, aparece en un montón de palabras griegas y palabras en español. Pitón significa planta, piscis, naturaleza, psíquicos. Hay en realidad un montón, una familia gigantesca de palabras compuestas a partir de esta raíz y otras raíces. Es decir, a esta raíz junto con otras raíces. Lo central de pio que quiero que sepan es esto. El verbo pio tiene unos usos transitivos y cuando es transitivo pio significa como producir, pero también tiene unos usos intransitivos. De eso dan cuenta los diccionarios. Y es central que sepan esto. Es transitivo en toda la voz activa salvo el aoristo segundo, y que no hemos estudiado todavía, y el perfecto. En voz activa, el aoristo segundo, que estudiaremos más adelante, es derecho aoristo matemático. Y el perfecto, en voz activa, aoristo segundo y perfecto son intransitivas. El resto de la voz activa es transitiva. Y también es intransitivo en voz media pasiva, que es un tema que ustedes todavía no han visto y que de hecho voy a introducir hoy. Por lo pronto, en voz activa, transitivas todas las formas salvo el aoristo segundo y el perfecto. Esto lo dicen todos los diccionarios en la primera parte. Y después nos dice que como transitivo significa producir y que como intransitivo significa crecer, nacer o existir, en realidad, haber nacido en el perfecto. Este verbo tiene esto de peculiar. Aquí vimos, por María Camila, pepikenai es el infinitivo perfecto verbo, aquí es intransitivo. En cuanto a morfología, también tenemos que hoisopoi está en nominativo del plural, gemas es el pronombre nosotros, está en acusativo, y todo esto que puso María Camila en verde es un simple cc de pro seguido de acusativo que ya revisaremos. Eso es en cuanto a morfología. Y ahora pasamos a sintaxis. La sintaxis, queridos estudiantes, siempre comienza por los verbos. Aquí tenemos dos verbos y además es claro que estos dos verbos, que son núcleos de dos oraciones, no forman oraciones que estén coordinadas entre sí, sino que uno está subordinado a la otra. Y lo digo porque los infinitivos constituyen el núcleo de oraciones que siempre son subordinadas. Sabemos que hay dos verbos, dos oraciones, pero sabemos que la segunda, cuyo núcleo verbal es pepikenai, está subordinada a la primera. Sepan además que es muy pero muy frecuente que los verbos de decir, como el verbo lego, tengan como complemento directo oración de infinitivo. Y eso es lo que tenemos acá. La sintaxis es que el sujeto es lo que puso María Camila en amarillo. El sujeto de la oración principal es hoisopoi, el verbo principal es legusi, y el complemento directo de legusi es una oración de infinitivo. Y la oración de infinitivo, voy a intentar poner unos paréntesis, comenzaría aquí y terminaría aquí. Eso es todo. En la oración de infinitivo tenemos un infinitivo, un sujeto en acusativo y un cc y un complemento circunstancial. No es mal lío, solo que debe recordar
que pepikenai, es decir, pío en perfecto, es intransitivo. Lo tradujo María Camila así: los sabios nos escogen, y eso está mal. María Camila no entendió que la oración de infinitivo era el complemento directo de lego, sí. Ya creo que entiendo el lío. Es que el verbo lego es un verbo que en su primera acepción significa escoger. Y creo que el desarrollo semántico de eso es que el verbo lego significa decir. Creo que la idea es que cuando uno habla, uno tiene que escoger. Dentro del corpus de todo dentro del vocabulario de toda la lengua, uno va haciendo escogencias. De cualquier manera, María Camila debe saber que el verbo lego, el sentido normalito, es decir, simplemente decir. Entonces, los sabios dicen. ¿Y qué es lo que los sabios dicen? Una oración de infinitivo. Los sabios dicen que nosotros hemos surgido o existimos, hemos nacido o existimos prostenaretin. Y ahora, por supuesto, debemos enfrentarnos al lío de pros más acusativo. Quiero que lo consideremos aquí en el vocabulario. No simplemente la preposición pros, sino la preposición pros seguida de acusativo. Voy a mirarlo en el Liel Scott pequeño, es o intermedio, y debemos buscarlo con acusativo. Ahí está. Pros más acusativo, cuando indica lugar, significa hacia. Con verbos que indican movimiento, significa contra. Pero aquí pepikenai no indica movimiento en absoluto. Con verbos de ver, es mirar hacia, entonces significa hacia. Pero aquí no tenemos un verbo de mirar. Con sentido hostil, contra. Sin sentido hostil sería como hacia. De tiempo, cerca a, alrededor de, pero nosotros no necesitamos algo de tiempo. Vinculando dos objetos, es decir, sirve para expresar una relación. Puede entenderse como en referencia a o con respecto a. Puede entenderse, y aquí tenemos, con un sentido de propósito, es decir, para. Yo creo que este es el sentido que tiene el texto. Por supuesto, como pros más acusativo sirve para expresar tantas cosas en griego antiguo, lo primero que hay que aceptar es que la oración es ambigua, tiene un grado de ambigüedad. Sin embargo, dentro de todo ese abanico de posibilidades, que aquí deben ser miles de posibilidades de interpretar esta oración, digo yo, a mí me gusta esta, con la idea de para. Pros más acusativo puede indicar para algo. Yo creo que el texto significa: los sabios dicen que nosotros hemos nacido para la virtud. También podría ser en relación a la virtud o vinculados a la virtud. También se podría entender así. Esto a propósito del ejercicio 1. Y lo que hizo María Camila, y está mal María Camila, es que fuiste intuitiva. Los sabios nos escogen por nacer. Ese por te lo inventaste el sombrero del mago. Acepto que esta oración se podría entender de distintas maneras. Podría yo incluso hacerles un programa para que calculen los niveles de ambigüedad, pero no sé, no lo hice ahora. Consideremos ahora el siguiente ejercicio, que es el 2. Vamos a mirarlo en Juan Pablo. Juan Pablo los copió solamente en español, así que miremoslo aquí en griego. Medeia egoimi geta emautes tegna peponeukuia. Tenemos aquí nuevamente dos formas verbales. Es una forma verbal emi y es una forma verbal peponeukuia. El primero, emi, es el verbo ser, el primero es el singular, ustedes lo saben. Y el segundo es el participio perfecto, voz activa, el nominativo singular femenino del verbo ponego, que significa matar. Como este es un participio, sé que está subordinado. Los participios, recuerden ustedes además, son adjetivos, y como adjetivos funcionan como especificativos, predicativos o están sustantivados. Este señorito peponeukuia concuerda en género y número y caso con G. Me parece que es clarísimo que este es un participio sustantivado, que en tanto sustantivo funciona como apósito al sujeto de la oración principal, y el sujeto de la oración principal es ego. También podría ser apósito de medeia, que es un sustantivo, es un nombre propio, pero que funciona aquí como predicado nominal. La sintaxis del texto es así: verbo principal, eimi. Su sujeto tiene que ser ego, yo soy. Y lo que soy es el sujeto, el predicado nominal. Yo soy Medea. Medea ahí es un sustantivo, es un nombre propio, que funciona como predicado nominal. Yo soy Medea. Y creo que Medea lleva simplemente un apósito. Yo soy Medea, la que ha matado. ¿Y qué es lo que ha matado? Ta tecna, a los hijos de sí misma. Ustedes saben que ese es el cuento escabroso de Medea. Y veamos lo que hizo Juan Pablo.
Yo soy Medea, la que ha matado a los hijos de sí misma. Muy bien, Juan Pablo, lo felicito. Miremos ahora el siguiente ejercicio, que sería el 4. Ella es con Kelly. A ver, ejercicio número 4. Kelly sí lo escribió, también siempre lo hace en griego. Vamos a mirar aquí. Dice así: ex athanatum men patros netes demetros Heracles epepykei. Y epepykei es el pluscuamperfecto, tercera el singular del verbo pío. Recuerden ustedes, perdonen que lo haya dicho tanto como una lora, que el verbo pío es transitivo en todas las voces activas, salvo en el aoristo segundo y en el tema de perfecto. Yo creo que dije antes que era el perfecto, pero es tema de perfecto. Es decir, pío es intransitivo en pluscuamperfecto, en perfecto y en pluscuamperfecto. En el tema de perfecto, pío también es intransitivo. Y esta oración está como sencilla. Miremos qué hizo Kelly. Kelly dice así. Kelly escribió algo que no se puede entender. Y creo que aquí dice ha nacido. Si entendemos que pío en perfecto, pépica, significa nazco, pues el pluscuamperfecto sería nació. Creo que podemos entender aquí epepyke como nació. Hércules nació de un padre inmortal y una madre mortal. Dijo aquí Kelly había nacido, pero recuerda, Kelly, que no es tan simple como traducir pluscuamperfectos del griego por pluscuamperfectos del español. Creo que simplemente nació. Si pío en el perfecto significa nacer, pues en el pluscuamperfecto es nacer, pero en el pasado, es decir, nació. Hércules nació de un padre inmortal y una madre mortal. El padre es Zeus y la madre... Se me olvidó quién es la madre de Hércules. Bueno, se me olvidó ahora. Seguro que ustedes me lo ponen en un comentario en el video. Sí. Miremos bien Kelly, salvo por el detalle del pluscuamperfecto. Miremos el 6. Y el 6 le corresponde a don Tomás. Por aquí está el 6. El apodmen tetereucamen nunde tereumen capron. Bueno, miremos lo que hizo Tomás primero. Por una parte tenemos casado un siervo, mas ahora casamos un oque. Hay dos verbos en esta oración. Uno es tetereucamen y Tomás correctamente se dio cuenta de que este es el perfecto, indicativo, voz activa, primera plural, del verbo tereuo, que significa casar. Es decir, hemos casado. Su complemento directo es elaton, que es Bambi. Casamos un Bambi, es decir, un ciervo, como un venado. Casamos un venado. Y ahora el siguiente verbo es tereuomen. Y Tomás, creo que aquí me di cuenta de que varios fallaron. En esta segunda forma verbal es central esto. Tenemos una omega aquí. Y tenemos una omega, queridos estudiantes, porque esto es subjuntivo. Les quiero mostrar cómo es el verbo. Miren, ahí lo quitamos. La raíz del verbo tereu es esta, tereu. Hasta ahí tenemos la raíz, tereu. Después tenemos al final, disculpen. Opa. Tenemos al final la desinencia men. La desinencia men nos dice que es voz activa y que es primera persona del plural. No tenemos aumento temporal, total que sabemos que esta vaina es un presente. Y el indicativo, el presente, tiene una épsilon que alterna con un omicron como sufijo aspectual. Pero noten, aquí no tenemos épsilon y omicron, lo que tenemos es una omega. Recuerden ustedes que la característica morfológica del subjuntivo es que se alarga el sufijo aspectual. Es decir, que si en indicativo tenemos una épsilon que alterna con un omicron, en subjuntivo tenemos una eta que alterna con una omega. Ese sufijo aspectual durativo se alarga. Esto es un subjuntivo. Y por supuesto que hay que entender por qué carajos tenemos aquí un subjuntivo. Noten además que esta es una oración que está coordinada a la anterior mediante un de. Aquí no hay subordinación. La primera es un indicativo, después un subjuntivo. Y tenemos un subjuntivo. ¿Y cuáles son los usos del subjuntivo? Creo que puedo repasarlo, pero creo que no viene al caso hoy. Pero se los repasaré pronto. El subjuntivo, entre otras, sirve para expresar las órdenes a las primeras personas del plural. Este subjuntivo lo llamamos subjuntivo exhortativo. Aquí hay subjuntivo exhortativo. Había que explicar por qué es subjuntivo. Hemos cazado un venado, pero casemos, estamos dándole la orden a la primera plural, pero casemos ahora un jabalí. Capros es jabalí, aquí está en acusativo. Hemos cazado un venado, pero casemos ahora un jabalí.
hay la expresión de una orden a la primera persona del plural. Y don Tomás se equivocó porque no encontró Capron. Don Tomás, uno busca las palabras en el diccionario. Yo les compartí el link del Vox. Voy a incluirles de nuevo el link para que tengan el Vox en la descripción de este video, por si acaso es que no lo tienen. Pero si uno encuentra una palabra cuyo significado no sabe, pues entonces uno la busca en el diccionario. Digo, don Tomás falló en que no sabía el significado de Capron y tampoco entendió o se dio cuenta o supo explicar que esto estaba en subjuntivo. El siguiente ejercicio que quiero que miremos es el 8. Y este le correspondería a Manuela. Manuela sigue fallando un poco en la digitalización de... ¿Alcanzo a leer? Sí, alcanzo a leer. Ok, ya no te voy a molestar más con eso. Manuela solamente lo copió, lo tradujo. Vamos a mirar el ejercicio en griego. El 8 dice así: Hopeisistratos, tus atenaios terapeucos, etiraniuse. El paso número 1, tranquilizarse. Paso número 2, morfología. Hopeisistratos está en nominativo, es un nombre propio con su artículo. Tus atenaios está en acusativo plural. Terapeucos es el verbo terapeuo, que significa cuidar, y está aquí en participio perfecto, voz activa, nominativo singular masculino. En tanto nominativo singular masculino, terapeucos concuerda en género, número y caso con peiseistratos, y como no está entre el artículo y el sustantivo, sé que es predicativo. Y finalmente, etiraneuse claramente es un aoristo, lo sé por esta sigma de acá. Aoristo, indicativo, voz activa, tercero en singular. No es más. La oración principal tiene como verbo etiraneuse, su sujeto es peisístratos. Peisístratos lleva, como les dije hace un momento, un predicativo, terapeucos, y terapeucos, que es su participio de voz activa, tiene como complemento directo tus atenaios. La traducción que propone Manuela es así: Pisístrato, habiendo cuidado a los atenienses, gobernó. Está bien, la sintaxis Manuela la entendió perfecto. Hay, sin embargo, algo interesante que quería mencionarles, algo que se me vino a la mente cuando miré este ejercicio, y es un pasaje de Aristóteles que conozco desde hace 1000 años. No me voy a demorar mucho buscándolos. Miren, tengo Diógenes, les mandé por correo cómo descargar. Diógenes es un programa que se descarga gratuito de internet. Sin embargo, para que Diógenes funcione necesita tener el corpus griego y el corpus latino. Ese corpus griego y corpus latino es lo que les dejé en un link, en un correo que les escribí anoche. Para que este Diógenes les funcione, ustedes deben copiar primero el corpus, ese que les puse en un link, en algún punto de su computador que ustedes sepan. Es decir, graben esa carpeta que se llama Musaios en un sitio que ustedes sepan en el computador. Y después tienen que cambiar en Diógenes la localización de la base de datos. Uno simplemente hace clic y el programa le ayuda a uno a señalar dónde es que tiene uno las bases de datos. Si uno lo hace aquí, debe salir como una ventanita. Y uno debe decirle aquí tengo TLG, el Thesaurus Linguae Graeca. Yo les copié una carpeta que se llama Musaios. Dentro de esa carpeta Musaios hay una carpeta que se llama TLG. Ustedes simplemente tienen que decirle en qué parte del computador les quedó grabada la carpeta TLG para que les funcione lo de griego. Una vez que uno tiene funcionando Diógenes, que el programa sabe dónde está la base de datos, fundamentalmente Diógenes sirve para hacer estas acciones. Sirve para leer cualquier texto del corpus. Sirve para hacer búsquedas en el corpus, por palabras, por selección de palabras, por un autor, por palabras simples. Sirve para mirar un diccionario y un flexionador, es decir, una herramienta de análisis morfológico. Y sirve para hacer, esta es una parte muy interesante que los estudiantes no suelen saber manejar, sirve para hacer subcorpus. Cuando uno quiere buscar algo, pero no en todo el corpus griego, sino, por ejemplo, en una obra particular de Aristóteles, se cacharrea por este lado. Diógenes sirve fundamentalmente para eso y es un programa chévere. Ustedes saben que yo ando programando y uno de mis sueños es hacer un propio Diógenes, un programa semejante a Diógenes. Ojalá que tenga tiempo. Creo que yo ya podría hacerlo, porque es que Diógenes tiene cosas que me fastidian. Me gustaría que fuera un poquito distinto. Pero volvamos acá. Lo que quiero buscarles es una palabra en Aristóteles. En Aristóteles voy a buscar la palabra tyrannos. Aquí está. En todo el corpus griego, tyrannos, es decir, la palabra tirano en nominativo singular masculino aparece usada 21 veces, solo en Aristóteles, por supuesto. Que las busque.
Y aquí aparece varias. Yo quiero mostrarles un pedazo particular de Ética Nicómaco. Aquí, es esto. Ética Nicómaco o Nicomaquia es 1160b, línea 2. Es lo que vamos a mirar. Ahí está. Y el texto dice así. Voy a copiar este pedazo. Voy a trabajar rápidamente frente a ustedes este texto. Ahí está. Entonces, hasta aquí dice así. Esperen, agrando esto para que a ustedes les quede como mirar. Este texto se los copiaré en el... Les dejaré este documento en un link en la descripción del video por si quieren trabajarlo con más delicadeza. Politeias desti eidetria. Hay tres tipos de gobierno. Isaide kai parekbases y igual cantidad de desviaciones. Hay tres tipos de gobierno o de gobiernos y la misma cantidad de desviaciones. Hoyon Ptorayo Tutor, que son las destrucciones de estos tipos de gobierno. Hay tres tipos de gobierno y tres formas corruptas de este gobierno. Para Aristóteles siempre todo está como en una línea con dos extremos. Y aquí viene la enumeración. Eisin daimen, voy a leerles hasta aquí. ¿Sí? Este pasaje es famosísimo. Ahora aquí, ahí va. Eisin daimen politeia basileia tecai aristocratia trite de apot timematon, para la cual parece que no hay nombre. Gen timocratiquen legin oikeion painete. Entonces, estos modos de gobiernos son ¿cómo es que se dice? Monarquía, la reinería, la monarquía, la aristocracia, y hay una tercera que proviene de la estima, a la que parece natural llamarla timocracia. En español hablamos de meritocracia. Esta sería la meritocracia. Politeian dauten eiotas in hoiplesto y calem, pero a la gran mayoría, hoiplesto, acostumbran llamarla a ella politeia. Entonces la idea sería así: hay tres tipos de gobierno que son monarquía, aristocracia y una última a la que vamos a llamar politeia. No sé cómo llamarlo en español. Es esta que gobiernan, los que gobiernan por la estima o el prestigio que tienen frente a los otros. Tuton de Beltiste men ge Basileia, y de todas estas, la mejor es la monarquía. Para Aristóteles es la monarquía. Que iriste de ge timocratía, y la peor, la meritocracia. ¿Sí? O aquel sistema de gobierno donde gobiernan las personas por su prestigio. Es la que le parece a Aristóteles la peor. Ahora nos van a hablar de las parekbases, es decir, las desviaciones o las corrupciones de estos tipos de gobierno. La parekbasis de la monarquía, la corrupción o la forma corrupta de la monarquía es la tiranía. Para Aristóteles, la tiranía es una forma corrupta o la parekbasis, la desviación de la monarquía. Y nos va a explicar en qué consiste cada una de ellas. Ambogar monarquía. En ambos casos, ambas son monarquías, es decir, que gobierna una sola persona. Diaperusi Pleiston, pero se diferencian por mucho. Pleiston es el comparativo de Polius y aquí está usado como adverbio, pero se diferencian por mucho. Gemengar tyrannos to autois imperon scopei. Aquí está la clave. El tirano, scopei significa mirar o buscar. El tirano busca lo que le conviene a sí mismo. Lo que está buscando mediante el gobierno es en realidad beneficiarse a sí mismo. O de Basileus to tonarcomenon. Se entiende aquí que subentender es scopei. Mientras que el rey busca lo que le conviene a sus gobernados. Esa es la diferencia que hay para Aristóteles entre un tirano y un rey. Ambos gobiernan solos, pero el uno lo hace el tirano en beneficio propio y el otro, el rey, lo hace en beneficio de sus súbditos.
Yo tenía en mente este pasaje cuando leí esta cosa de Pisístrato. Pisístrato habiendo cuidado a los atenienses, Etiranius. Si le damos una lectura aristotélica a esta oración, creo que se estaría indicando que Pisístrato se echó a perder luego. Primero cuidó a los atenienses y después parece que estaba interesado en su beneficio personal. A propósito del ejercicio número 8. Esto era de Manuela Beltrán. Manuela lo tradujo, como dije bien, salvo que no es tan simple. Chiraneguo no es gobernar, es un gobernar específico. Y por último, miremos el de Melisa, pero tengo dos estudiantes que se llaman Melisa Martínez. Ah, sí, tengo dos Melisas. Bueno, y el 10. Edejo ponicotatos busiris tus xenus etetuken epitoi bomoi tom patroion theon. Y lo tradujo Melisa así. Busiris, el más sanguinario, había sacrificado a los extranjeros sobre el altar de los dioses paternos. Sí, eso es lo que dice el texto. Busiris ya tenía asesinados, Etetuken, pero esta cosa no sé, creo que está mal copiada. Simplemente es un pluscuamperfecto. Tercera del singular, solamente que tiene nie felsística. Esto es nie felsística, parece infinitivo, pero es pluscuamperfecto indicativo voz activa. Tercera del singular con nie felsística, porque está seguido por vocal. Busiris, el super asesino, el matoncísimo Busiris, sacrificó a unos extranjeros sobre el altar. Tenía ya sacrificados a los extranjeros sobre el altar de los dioses paternos. Busqué esto en el corpus y tenía para decirles cosas, solo que en este video se me vuelve muy largo si les hablo de lo que encontré aquí, así que por ahora dejemos este ejercicio así. Mil gracias. Hola, el tema nuevo es la voz pasiva. El tema de la voz pasiva se puede abordar de una manera muy tradicional o escolar. Y entonces diremos lo siguiente. Esta es la definición escolar. La voz pasiva es la forma que adoptan los verbos cuando el sujeto de la oración no es quien realiza la acción, sino quien la padece. Esto se repite en los colegios por montones. Vuelvo a decir, la voz pasiva es la forma que adoptarían los verbos cuando el sujeto de la oración no es quien realiza la acción, sino quien la padece. Y les tengo un ejemplo. Está en voz pasiva, la puerta es golpeada, pero también se golpea la puerta. En la primera de las oraciones, la puerta es golpeada, el sujeto es la puerta, y noten el verbo que adopta unas formas peculiares, el verbo está en voz pasiva. La voz pasiva en español tiene esta forma que se logra combinando el verbo ser con el participio perfecto de voz pasiva de los verbos. Esta perífrasis verbal sirve para expresar la voz pasiva y podríamos decir aquí, voz pasiva es una forma que adoptan los verbos, esto está en voz pasiva, cuando el sujeto de la oración, la puerta, no es quien realiza la acción, sino quien la padece. En este punto quiero que noten que la voz pasiva tiene dos formas en español. Una se logra así, combinando el verbo ser con los participios perfectos de voz pasiva, como ya dije, esa perífrasis verbal, y otra es que se utiliza esta. Esto también está en voz pasiva. Se utiliza este se y se utiliza el verbo en forma que llamamos voz activa. Este se es una cosa muy misteriosa, tiene varios usos en español. Uno de los usos es que sirve para formar esta forma alternativa de la voz pasiva. La verdad es que en español usamos mucho más esta que esta otra forma para la voz pasiva, pero solo podemos usar la primera cuando expresamos complemento agente. La puerta es golpeada por mí es una oración que se puede entender en español, mientras que esto no resulta natural. La voz pasiva, perdón, lo digo por última vez, tiene dos formas en español. Utilizamos más la segunda, esta voz pasiva que se le forma con el auxilio de este se, pero también existe una segunda forma o una primera forma de voz pasiva que es esta, que usamos cuando queremos expresar complemento agente. En voz pasiva, quien realiza la acción se expresa mediante un tipo de complemento especial que lo llamamos complemento agente. Aquí el complemento agente es este. Esto es, por supuesto, la forma más escolar de aproximarnos al cuento de la voz pasiva. Pero quiero quiero recordarles ahora otra forma un poco más sensata de aproximarnos al tema de la voz pasiva. Esto es una postura propia de la gramática de Valencias, de Tersnier.
Según esto, lo fundamental de esto es esto. En la gramática de valencias, se considera que una valencia es un complemento exigido por un verbo. Y hay verbos, voy a ponerles aquí unos ejemplos, verbos que no llevan ninguna valencia. El verbo llover es un verbo que no tiene ninguna valencia, no hay ningún complemento exigido por este verbo. Hay verbos de una valencia, como este. Ya no puedo decir Sócrates. Aristóteles. El verbo morir es un verbo de una valencia porque exige un complemento. Recuerden ustedes que valencia es un complemento obligatorio de los verbos y el verbo morir necesita obligatoriamente ir acompañado por lo menos de un complemento. No, recuerden, no estoy hablando de complemento en el sentido de gramática tradicional, estoy hablando de acuerdo a la gramática de las valencias. ¿Qué es una valencia? Un segmento exigido por un verbo, un complemento, un acompañante exigido por un verbo. Eso es una valencia. Hay verbos de dos valencias, como en este caso Sócrates sería una valencia y Ajantipa sería una segunda valencia. Y hay verbos de tres valencias. Un verbo de tres valencias sería como este. Sócrates le da un beso a Jantipa. En este caso las valencias, la primera valencia sería Sócrates, la segunda valencia sería un beso y la tercera valencia sería Jantipa. Una valencia es un complemento obligatorio que exige, un complemento exigido por un verbo. Vuelvo a decirlo, hay verbos de ninguna valencia, de 0 valencias, verbos de una valencia, verbos de 2 valencias y verbos de 3 valencias. Esto, por supuesto, no me lo inventé yo, esto forma parte de como los conceptos básicos de las gramáticas de valencias. Ahora piensen así, desde acuerdo a esta perspectiva podríamos definir entonces voz pasiva de la siguiente forma. La voz pasiva es la estrategia mediante la cual se logra que los verbos de 2 o 3 valencias aparezcan con una valencia menos. Recuerden que una valencia es un complemento obligatorio y la forma como podemos hacerle trampa a esa regla, podemos hacer trampa y lograr que un verbo de 2 o 3 valencias aparezca con una valencia menos, sería esta forma que llamamos voz pasiva y les voy a mostrar por ejemplo. Les voy a poner unos ejemplos. Consideren la primera oración. Sebastián le regala una flor a Safo. Este verbo, el verbo regalar, es un verbo de 3 valencias. Si yo pongo esto en voz pasiva quedaría así. Una flor es regalada a Safo. Y noten que adoptando o poniendo el verbo en esta forma que llamamos voz pasiva, logramos formar oraciones donde un verbo de 3 valencias, como el verbo regalar, aparece solo con 2. Consideren ahora este segundo ejemplo. El verbo romper es un verbo de 2 valencias y podemos decir en español, Safo rompió un vidrio. Pero también podremos decir, un vidrio se rompió o un vidrio fue roto. Noten que estas son las dos formas de la voz pasiva. Y aquí puede ver uno algo interesante además. Y es que mediante la voz pasiva logramos que un verbo de 2 o de 3 valencias aparezca con una valencia menos. Y muchas veces los hablantes estamos muy interesados en lograr que un verbo de 2 o 3 valencias aparezca con una valencia menos, como dije hace un momento. Si mi hija Safo hubiera roto un vidrio y mi hija Safo ya supiera hablar, por supuesto que ella daría la información así. Safo vendría y diría, un vidrio se rompió, y no diría nunca de esta forma. La razón de ser de la voz pasiva, de acuerdo a esta perspectiva, es que es una estrategia mediante la cual logramos hacer la trampa de que los verbos de 2 o 3 valencias aparezcan con una valencia menos, y noten, en muchos casos tenemos mucho interés de lograr ocultar esta valencia, de lograr hacer funcionar un verbo de 2 o 3 valencias con una valencia menos. Hay más formas de hablar de la voz pasiva, como esto es solamente una introducción, dejémoslo por ahora así. Nunca me ha gustado, por supuesto, la definición escolar de la voz pasiva, y no me gusta porque es obvio que no todos los verbos denotan acciones. Y esta definición solo sirve para hablar de la voz pasiva cuando el verbo involucrado es un verbo de estos que denotan acciones. Por aquí les puse un ejemplo para que ustedes puedan ver lo absurdo que es. No sé qué lo hice. Pues me lo vuelvo a inventar acá. Miren. Si definimos voz pasiva como la forma que adoptan los verbos cuando el sujeto de la oración no es quien realiza la acción, sino quien la padece, piensen en esta oración. Un
virus, un raro virus es padecido por todos, a propósito de nuestro coronavirus. El sujeto de esta oración es este. Y el verbo está en voz pasiva. Esto está en voz pasiva. Pero noten cuán ridículo sería decir que en este caso, el sujeto de la oración, que es un raro virus, padece una acción. Un raro virus es padecido por todos. Claramente el sujeto de la oración no es quien padece. Todo esto es porque, por supuesto, los verbos en las lenguas, como el griego y el español, no todos los verbos, sino solo un grupo, denotan acciones. Solo un grupo de los verbos, dentro del conjunto de los verbos, denotan acciones. Y entonces, esta definición de voz activa y de voz pasiva, o más bien de voz pasiva, solo serviría para hablar de esos verbos que denotan acciones. Me siento un poco más complacido hablándoles de la voz pasiva de esta forma. Dejémoslo ahora de este tamaño. Miremos ahora lo del Evangelio. La contextualización era esta, que de camino a Jericó se tomaron Jesús y sus acompañantes con un ciego que estaba pidiendo ayuda. En este pasaje de Lucas, lo recuerdo cuando lo ojé por encima, hay más como milagros que obra Jesús, y en muchos casos se repite la fórmula que después de hacer del milagro Jesús dice esto de Jepisti su seso quense. Bueno, la primera persona es María Camila. El texto griego dice así: stateis dejo Jesús ekelius en autón actena y prosautón. Este es un participio stateis que ustedes todavía no conocen, les ayudé, es un participio auristo y por ahora dejémoslo, es predicativo el sujeto de la oración y lo tradujo bien María Camila, o creo que yo les ayudé con esto de deteniéndose. En la siguiente oración parece griego básico. Ojo, Jesús está en nominativo, es el sujeto, el verbo principal es ekeleusen y ekeleusen tiene como complemento directo oración de infinitivo. Esta oración de infinitivo es esto que estoy intentando señalar con el cursor. En la oración de infinitivo el verbo es actene, que es un infinitivo pero de voz pasiva. Hoy les voy a hablar de la voz pasiva, así que quizás hoy les quede más claro. Este es como decía, el núcleo verbal de la oración de infinitivo. El sujeto es este autón que está en acusativo, porque recuerden ustedes, las oraciones de infinitivo llevan su sujeto en acusativo, y prosautón es un CC. Y María Camila lo tradujo así: deteniéndose, Jesús mandó que le fuera llevado, más bien, que él fuera llevado hacia él. Que él, se entiende, el ciego, fuera llevado hacia Jesús. De resto creo que está como bien entendido. Miremos ahora la siguiente parte en Juan Pablo. La siguiente oración dice así: en guisantos de autú eperotes en autón tisoi telespoes. Paso número 1, tranquilizarse. Paso número 2, morfología. Lo central es entender que aquí hay 4 formas verbales. En guisantos es, miren ustedes, lo podemos ver, es un participio de voz activa, y lo sé porque tiene NT. Tiene sa, total que sé que es un participio aoristo de voz activa, y termina en os, total que sé que está en genitivo singular. Recuerden ustedes que los participios que se forman mediante NT y los participios de voz activa se forman mediante NT, esperen, lo voy a señalar. Los participios que se forman mediante NT se comportan como adjetivos tipo 313, masculino y neutro van por tercera declinación. Este es el participio aoristo, voz activa, en genitivo singular masculino o neutro del verbo enguizo, que significa acercar, acercarse más bien. Y combinando esto con esto, quiten ustedes de la ecuación el de. Combinando en guisantos con autú, lo que tenemos frente a los ojos es un genitivo absoluto. De genitivos absolutos ya hablamos, pero estará bien que yo haga una brevísima recapitulación. Un genitivo absoluto es un tipo especial de oración subordinada. Lo que tiene de especial es que, lo que tiene de peculiar este tipo de oración subordinada, los genitivos absolutos son oraciones subordinadas peculiares. Lo que tienen de peculiar es que su sujeto es un sustantivo que se pone en genitivo y su verbo es un participio que se pone en genitivo y concuerda con este sustantivo en género, número y caso. Esta oración, este genitivo absoluto, que es una oración subordinada, tiene como sujeto autú y tiene como verbo en guisantos. Los genitivos absolutos denotan el tiempo o la causa por la cual sucede lo dicho en la oración principal. En griego antiguo, los genitivos absolutos son de un uso muchísimo más libre que los ablativos absolutos del latín. Es normal que los profesores de latín, o que en latín se vea,
que solo se utilizan ablativos absolutos cuando el sustantivo puesto en ablativo no desempeña ninguna otra función sintáctica dentro de la oración principal. En griego antiguo es más libre, como dije. El sujeto de esta oración, aunque no está expreso, se entiende es Jesús, es el sujeto de eperotesen. El verbo eperotao o el verbo erotao se construye con dos acusativos. Un acusativo de la persona a la que se le pregunta algo y lo otro acusativo de lo preguntado. El acusativo de la persona a la que se le pregunta es este autón, y este autón tiene que referirse al ciego, por supuesto. Y el otro acusativo de lo preguntado es esta interrogativa directa. Jesús le preguntó a él, y abre comillas, y esta es la pregunta. Siendo así las cosas, uno podría preguntarse, ¿y este autón quién es? Pues este es el mismo ciego. La sintaxis, el sujeto de este genitivo absoluto ocurre dentro de la oración principal. Es este autón que tienen aquí, uno de los acusativos de erotado. Esto se hubiera podido decir de otras formas. Es que en general lo mismo, una cosa se puede decir de muchas maneras en las lenguas. También hubiéramos podido poner este en guisantos en acusativo para hacerlo funcionar como un predicativo autón. Solo que en griego antiguo también se puede utilizar el genitivo absoluto en este caso. Les recomiendo que busquen genitivo absoluto en Greek Grammar. Si miran con alguna atención lo que dice sobre los genitivos absolutos Greek Grammar, entenderán que en griego antiguo es mucho más libre que lo que sucede con el ablativo absoluto en latín. Acercándose él, se entiende, Jesús le preguntó a él, ¿y por qué autón aparece dos veces? Porque el griego lo puede hacer. ¿Y qué es lo que le preguntó? Ti sois teles poeso. Les conté, les expliqué, que el verbo telos suele llevar como complemento directo oración subordinada en subjuntivo introducida sin ninguna conjunción subordinante. Simplemente se pone un subjuntivo. Eso ocurre con frecuencia en griego antiguo. ¿Quieres? Ahora, el verbo de la oración subordinada es poeso, que vimos que es subjuntivo aoristo del verbo poieo, hacer. El complemento directo de poieo es el pronombre interrogativo ti. ¿Quieres? Se entiende que yo haga, que yo qué haga. Y hay un CI, un complemento indirecto. ¿Quieres que yo haga qué para ti? ¿Qué quieres que yo haga para ti? Y ahora entonces me doy cuenta de que luego lo expliqué mal. Creo que lo expliqué mal hace un momento y pues, creo que voy a tener que editarlo, volvamos a explicar. Lo que ocurre en la oración ti soy teles poeso es lo siguiente. El verbo principal es teles y su complemento directo es una oración interrogativa, tendremos que decir que es una interrogativa indirecta. Esa interrogativa indirecta tiene como verbo poeso y tiene como complemento directo el pronombre interrogativo ti. Y complemento indirecto sería soy. Realmente lo podríamos entender así. ¿Qué quieres que te haga? El complemento directo de teles, nótenlo, es una interrogativa indirecta. Esta oración es especial porque tal cual, porque yo ya la conocía, no es solo aquí de esto de Jesús, es una como frase prehecha. Les quería mostrar esto. Conozco desde hace mucho tiempo un poema muy bonito. Es esta Anacreontea décima. Anacreontea, la colección de Anacreónticas o Anacreontea es un conjunto de poemas hechos a semejanza de los poemas de un poeta famoso, Anacreonte. Anacreonte escribió en un tipo de verso muy cantable, corto y cantable, poemas amorosos. Y a las imitaciones de los poemas de Anacreonte, o la imitación de estos poemas, se han recogido una colección que es Anacreontea. ¿Qué es Anacreontea? Un conjunto de poemas escritos en el verso que utilizó tanto Anacreonte y de tema amoroso. No, estoy grabando un video, no puedes hablarme ahora. Uno de estos Anacreontes lo conozco, de poemas de Anacreonte lo conozco desde hace mucho tiempo, como les decía, y el poema comienza así. Ti sois teles poeso. Les dejaré este poema como tarea especial para la próxima clase. Les incluiré notas a pie de página para que ustedes entiendan lo difícil, pero en términos generales el poema es muy simple, no tendrá ningún lío. Es un poema bellísimo, está escrito, como ya dije, en verso anacreóntico, y el verso anacreóntico suena así: Ti soy teles poeso, ti soy la leukelidon, tatarsa seuta cupa, teleis labón salixo. Es facilísimo ponerle música a esta cosa.
ti soy telespoeso, ti soy la leuquelidon, o como quieran, con vallenato, si quieren. Poema especial, un poema real, de tarea para la próxima clase, y noten la expresión es tal cual la que utiliza Jesús en el Evangelio. En el Evangelio Jesús dice, ti soy telespoeso, tal cual. ¿Qué quieres que haga? Ahora miremos la siguiente oración. La oración 3, Kelly no la anotó en griego, entonces miremosla en griego, miremosla acá, en griego. La oración 3 dice así, Jodeipen Kyrie Gina Anablepso. Por supuesto, esto nos sorprendió un poco a todos. El Jode quiere decir y el otro. Está usado jo no como artículo, sino como pronombre anafórico. Y el otro dijo. Y lo que dijo está en el estilo directo, es como si tuviéramos comilla, es Kyrie. Kyrie es el vocativo de Kyrios, que significa Señor. Señor, Gina Anablepso. Se dieron cuenta, y creo que incluso les ayudé con nota a pie de página, que anablepso está en subjuntivo oristo, primera del singular, de voz activa. Es el verbo anablepo, que significa volver a ver o ver, recuperar la vista. Y todos se dieron cuenta de que esta es una oración subordinada final. Me parece que estamos obligados a, pues que es simplemente que hay que subentender una oración principal. Algo así como, y el otro dijo, Señor, haz lo necesario para que yo vuelva a ver. Donde hay que subentender, haz lo necesario. Creo que todo el problema es que hay que subentender una oración principal a la que está subordinada una subordinada final, que es esta introducida con gina y cuyo verbo está en subjuntivo. Él lo tradujo Kelly así. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo, Señor, para recuperar la vista. Pues, Señor, haz algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Que yo recupere la vista. Haz algo para que yo recupere la vista. Y ahora el texto sigue así. Ahora veamos, este es el trabajo de Tomás. Kai ho Jesús eipen autoi, anablepson, hepistis sucesoque. Y lo tradujo Tomás así. Y Jesús dijo, esto está perfecto, pero no solamente dijo, sino dijo a él. Y Jesús, sí lo puso Tomás. Y Jesús le dijo, anablepson. Anablepson es el imperativo oristo del mismo verbo anablepo. Imperativo oristo segunda singular. Entonces es, recupera la vista, le dio la orden, recupera la vista. Y después tenemos una oración cuyo verbo está en perfecto y por eso es que les puse esta parte del Nuevo Testamento de tarea. La fe de ti te ha salvado. Creo que alguna vez les conté que en el griego bíblico se emplean los pronombres personales con una... Se emplean de una forma no natural para el griego antiguo los pronombres personales. El griego antiguo no habría puesto el clásico, el de Platón, no habría repetido, no habría puesto este su. Es posible que esto sea influencia del hebreo sobre el griego, algo así. Es muy propio del griego del Nuevo Testamento el empleo abundantísimo de las formas de los pronombres personales. La fe de ti te ha salvado. Y lo tradujo Tomás como tu fe te salvó. Esto está bien, pues el pasaje es interesante, que es como, pues digo que supongo que tiene implicaciones teológicas que yo no conozco y cosas interesantes teológicas que yo no sé. A mí me llama la atención solamente esto de que Jesús le da una orden. Mira, bueno, es sensato esto. Y la última oración, vamos a mirarla con Manuela. Manuela no la copió en griego, miremos en griego. La última oración dice así, kai para crema aneblepsen. Aneblepsen es auristo tercera al singular con niefel cística del verbo anablepo, que ya miramos. Y para crema es un adverbio que significa ahí mismo. Y Manuela lo tradujo como e inmediatamente recupera la vista. No es recupera, es recuperó la vista. ¿Se entiende? El ciego inmediatamente recuperó, auristo Manuela, la vista. Y miremos el último pedazo en Melissa. Kai ecolutei es imperfecto, creo que les ayudé en otra pie de página. Imperfecto tercero el singular del verbo acoluteo, que se construye con régimen dativo. Acompañar a alguien y ese alguien se va en dativo. Y acompañaba, y lo acompañaba, ¿se entiende? Supongo que de ahí en adelante el ciego siguió a Jesús con los demás. Y un predicativo, este es predicativo al sujeto de ecolute. El sujeto de ecolute no está expreso, pero subentendemos que es el ciego. El ciego lo acompañaba doxazo, alabando tonteón, al Dios. Y lo acompañaba alabando al Dios. Muy bien, Melissa.
Espero que les haya parecido interesante trabajar un texto griego real. Recuerden que también tendrán un poema preciosito, preciosito de griego real de tarea especial para la próxima clase. Por ahora dejémoslo así. Gracias. El segundo punto es la morfología de la voz pasiva, pero sepan que no van a aprender sin más la voz pasiva, sino solamente presente y futuro de voz pasiva, pero en todos los modos. He preparado este material para ustedes. Tienen conjugado un presente en todos los modos de voz pasiva y un futuro en todos los modos, vuelvo a decirlo, de voz pasiva. Y ahora quiero hablarles al respecto de cómo se forma. Quiero que sepan que la única diferencia que hay entre voz activa y voz pasiva son las desinencias. Y es que las desinencias en griego antiguo indican número, persona, pero también tiempo, dado que hay unas desinencias primarias para presente o futuro y unas secundarias para pasado, y voz. Las desinencias indican voz. Con esto les estoy dando a entender que la única diferencia que van a encontrar ahora con respecto a la voz activa que ya estudiamos es el sistema de desinencias. Las desinencias que sirven para formar la voz pasiva son estas que tienen en este recuadro. Este documento les quedará adjunto en el link en la descripción del video. Las desinencias, tenemos entonces unas desinencias primarias de voz pasiva y unas desinencias secundarias. Perdonen que lo repita, lo voy a decir más despacio. Desinencias primarias llevan las formas verbales que indican tiempo presente o tiempo futuro, y desinencias secundarias llevan las formas verbales que indican tiempo pasado. Fuera de eso tienen ustedes un nuevo sistema de desinencias para imperativo y unas desinencias para la terminación del infinitivo o desinencia de infinitivo. Las desinencias primarias que ustedes deben aprender de memoria, basta con que aprendan esto de memoria y ya sabrán conjugar los verbos en voz pasiva. Las desinencias son mai, sai, tai, metas, te, ntai, para las 3 del singular y las 3 del plural. Y las desinencias secundarias suenan chistoso porque son así: men, so, to, metas, te, nto. Eso, desinencias primarias y secundarias de voz pasiva. Fuera de eso, como dije, tenemos unas desinencias de imperativo que veremos más adelante. Pero quiero que noten ahora lo siguiente. La verdad es que la voz pasiva es en realidad más sencilla que la voz activa. Solo hay un sitio problemático en voz pasiva, y ese sitio problemático es la segunda persona del singular, porque en prácticamente todos los casos, esta sigma de la segunda persona del singular queda en posición intervocálica, y quedando en posición intervocálica se pierde y se contraen las vocales. Sin embargo, todas las contracciones que se van a encontrar son simplemente estas dos, que cuando se encuentra una épsilon con un ay, recuerden, el ay es este sai que pierde la sigma intervocálica, el resultado es este o este. Aquí hay una vacilación ortográfica. Cuando se encuentra una épsilon con un ay, el resultado puede ser este o este. En realidad lo mismo, y uno tiene que acostumbrar al cerebro que puede ser cualquiera de las dos. Y la otra contracción vocálica que se van a encontrar es que cuando se encuentra una epsilon con un omicron, recuerden, el omicron es esta, se pierde la sigma, el resultado es u, no es más. La voz activa se conjuga como, la voz pasiva se conjuga como tenían ustedes la voz activa en cuanto a la raíz y el sufijo aspectual. Lu o, le ponemos desinencia mai, lu es sai, se pierde esa sigma y queda lue o lue, y si noten, esto es igual que el presente indicativo voz activa tercera del singular, se confunde. Tercera luetai, luómeta, lueste y lumontai. El imperativo que tendrá estas desinencias es así como ustedes pueden ver: lu, luesto, lueste y lueston. Aquí hay algo especial, y es que el sufijo aspectual durativo debería ser un omicron, debería ser luoston, pero no es así, es lueston. Es algo raro y por eso se lo señalé en rojo. El subjuntivo es con las mismas desinencias, no tenéis igual, solamente que el rasgo morfológico del subjuntivo es que se alarga el sufijo aspectual durativo, y ese alargamiento lo pueden ver ustedes acá. Tenemos aquí omega en vez de omicron y tenemos aquí eta en vez de épsilon, y pasa así en todos los números y personas. Pasamos de ahí al optativo. El optativo tiene, bueno, por según un repaso que les hice hace poco, el optativo tiene esto de peculiar, y es que tiene raíz, después viene el sufijo aspectual, después de eso viene la característica modal de optativo, que es una iota, y después de ello vienen las desinencias secundarias. Lo que ven aquí son las desinencias secundarias que tienen también en esta tabla. El optativo se forma con desinencias secundarias, perdón que lo repita tanto. Y terminamos el cuento con el infinitivo, raíz del verbo, el verbo que sea, sufijo aspectual y la desinencia para formar los infinitivos de voz pasivas stai, lu stai. El sufijo aspectual en los infinitivos es en grado e.
Y después de ello llegamos a los participios. Y no sufran, estos participios son mucho más fáciles. Los participios de voz media pasiva se forman añadiendo el sufijo, si lo quieren ver, men, este sufijo, men. Pero lo importante y que deben tener en cuenta ahora es que los participios que se forman con el sufijo men se declinan como adjetivos tipo 212. Lo voy a poner aquí. Son simplemente, voy a intentar escribirlo aquí, pero después lo borro. Los participios de voz pasiva son adjetivos 212. La forma masculina se declina como logos, segunda declinación. La forma femenina se declina como come, primera declinación. Y la forma neutra también como segunda declinación. Tienen ustedes raíz, sufijo aspectual, no tienen los participios estos, siempre es omicron. Después el sufijo men y después estas terminaciones propias de segunda declinación para el masculino y para el femenino. Lo que les he puesto aquí en los participios son el nominativo singular masculino, genitivo singular masculino, nominativo singular femenino, genitivo singular femenino y finalmente nominativo singular neutro y genitivo singular neutro. Eso es en cuanto al presente. El futuro, para empezar, noten, es anómalo, porque el futuro no tiene ni imperativo ni subjuntivo. Tenemos en futuro optativo un optativo que se usa en unos casos muy limitados. Sobre esto no les hablaré ahora. Tenemos indicativo futuro, infinitivo y participio. Y ahora noten que el futuro es igualito que el presente, salvo porque en el futuro tenemos el sufijo t. Por supuesto, ustedes ya están acostumbrados a que hay un ceso, que es el rasgo de futuro, pero además en voz pasiva tenemos este t. Y sobre este t debo hablarles ahora, porque este t explica el origen de la voz pasiva en griego antiguo. Yo sé esto. Sé, como sabemos todos, que el griego antiguo es una lengua indoeuropea, es decir, proviene del indoeuropeo. Y sé que en indoeuropeo no había voz pasiva. En indoeuropeo había voz activa y otra voz que llamamos voz media y sobre la cual les hablaré en un futuro próximo. No había en indoeuropeo voz pasiva. El griego desarrolló una voz pasiva de una forma peculiar y el latín desarrolló una voz pasiva de una forma distinta. Lo que sé yo, además, es que este sufijo t que apareció en el futuro, este sufijo t, es el origen de la voz pasiva, porque sé que en su origen t era un sufijo que servía para volver intransitivo una forma verbal. Ese es propiamente el origen de la voz pasiva. ¿Qué es intransitivo un verbo? ¿Qué es hacer intransitivo un verbo? Es decir, lograr que un verbo de 2 o 3 valencias aparezca con una valencia menos. Esto de que llamamos transitivo o intransitivo propiamente es la forma como tradicional o escolar como nos referimos al cuento de las valencias. Llamamos transitivo un verbo de 3 valencias, llamamos intransitivo un verbo de 2 valencias. Y este sufijo servía para volver intransitivo, es decir, quitarle una valencia a las formas verbales. Ese es el origen de la voz pasiva, el sufijo t, que volvía intransitivo, quitaba una valencia, y perdonen que lo haya repetido tanto. En el futuro, noten ustedes, después de la raíz se inserta esto que nos grita soy de voz pasiva, después tenemos simplemente el futuro normal. Se, so para primera al singular, se y se para segunda y tercera, so para primera al plural, se para segunda al plural y so para tercera al plural. Y después de eso vienen las mismas desinencias que teníamos en presente, no hay más lío. El optativo futuro por ahora podríamos obviarlo. Piensen ustedes en infinitivo futuro. Tenemos este t que nos indica soy de voz pasiva, este c que nos indica soy futuro, y es igual, solo que aquí tenemos t y con la sigma insertada. Y después este participio es igual que salvo que aquí tenemos la característica t de voz pasiva, y en vez de tener sufijo aspectual relativo, lo que tenemos es este so, que nos indica soy futuro. Les suplico que miren de nuevo recuerden que les señalé aquí en rosadito las formas que son complicadas. En todos los casos solo se trata de la segunda persona del singular, y en todos los casos la dificultad estriba en que la sigma imposición intervocálica de la desinencia se perdió y se contrajeron las vocales de acuerdo como lo tengo, como les expliqué aquí. Es necesario que ustedes conozcan la voz pasiva. Me gustaría hacer como un quiz para el próximo video. Quizás escribo un programa, quizás lo subo en la red, o quizás me busco una forma para hacerles un quiz rápido de voz pasiva. Revisen por favor esta tabla, en el libro les pondré un montón de ejercicios de morfología
para que hagan el repaso de este tema. Bueno, les adjuntaré esto. Solo me falta hablarles de una cosa que es ya en realidad sencilla, que es el uso de la voz pasiva. Les voy a poner un ejemplo en griego. Miren. Ojipos. Les quiero hablar de cómo se usa la voz pasiva. Sé que esta oración está en voz pasiva porque el verbo luetai está en voz pasiva. Este luetai es esto que teníamos acá. Es este luetai de acá. El sujeto de esta oración es hojipos. Recuerden que el sujeto simplemente es el sintagma nominal que concuerda el número de persona con el verbo. Hojipos no es primera del singular ni segunda del singular, es tercera del singular y concuerda con el verbo en tercera persona del singular. El verbo está en voz pasiva. Y en voz pasiva puede haber algo que llamamos complemento agente. Y el complemento agente se expresa en griego antiguo de dos formas. Cuando es una persona, la gente, se expresa con la preposición hupo seguida de genitivo. Pero cuando es una cosa, por ejemplo, viento, el caballo es soltado por el viento, si eso fuera posible. Anemos significa viento en griego antiguo. Anemoi sería su dativo del singular. Toi anemoi. La oración acepto que no tiene mucho sentido, pero es que quiero explicarles lo siguiente. El complemento agente se expresa en griego típicamente en dialecto ático de dos maneras. Con jupó más genitivo cuando es una persona o por simple dativo cuando es una cosa. Y con esto estoy terminando el tema nuevo de la voz pasiva. Sé que me pudo haber quedado más bonito esto de la voz pasiva y su significado, pero así quedó esta vez. Ya es muy tarde en la noche y no quiero demorar más la publicación de este video. Sin embargo, sí quería mencionarles una cosa más. Esperen, lo pienso. Les mencioné que la voz pasiva entonces es la estrategia que tenían las lenguas estas indoeuropeas para esconder una valencia o para que un verbo de dos o tres valencias aparezca con una valencia menos. Esto es parcialmente verdadero, también habría otra cosa. Y piensen en esta oración. Sebastián ama a Anastasia. Y contrasten esta oración con esta. Anastasia es amada por Sebastián. No solamente es que aquí uno pueda ocultar una valencia, de hecho aquí no hay ninguna valencia oculta. También es donde se focaliza la atención. Y es que supongo que hay la tendencia a que la atención se focalice en el sujeto de la oración. Y aquí la atención estaría focalizada en este, mientras que aquí estaría focalizada en esta. Total que yo diría que la voz pasiva no es simplemente la forma mediante la cual podemos esconder una valencia, sino también es una estrategia mediante la cual podemos cambiar el foco de atención de las oraciones. Este es el tema nuevo. Quiero terminar entonces ahora, y que no se me vaya a olvidar, diciéndoles en qué consistirá la tarea. La tarea para la próxima clase consiste en hacer la lección dedicada a la voz pasiva que comienza en la página 87. Tienen de nuevo ustedes un vocabulario. Aquí hay hartas cosas interesantes y estén seguros de que me voy a referir a este vocabulario. El cuento de la voz en griego antiguo apenas comienza. Es más interesante de lo que yo dije. Después tienen ustedes unos ejercicios, vocabulario, unos ejercicios de morfología que les suplico que hagan. Y quiero que hagan además estos ejercicios de la versión. Y es que junto a esto quiero también que preparen este pequeño poema de Anacreonte del que les hablé hace un tiempo. El poema debe estar por aquí. ¿Por dónde está el poema de Anacreonte? Poema de Anacreonte. Deben preparar este poema. Les dejaré este poema con las notas pertinentes para ayudarles a hacer el trabajo. También en el link, en un link en la descripción del video. La tarea pues consiste en hacer la lección dedicada a la voz pasiva. Permítanme, lo vuelvo a decir. Solo quiero que hagan los ejercicios estos de morfología y estos de la versión. Y además que preparen el pequeñísimo poema, no es muy largo, son 8 versos o algo así, de Anacreonte y tendrá ayudas de mi parte. Hasta una próxima vez, queridos estudiantes, buenas noches a todos ustedes.